Bienvenidos a nuestro canal, donde nos dedicamos a analizar los debates políticos y las leyes que se debaten en nuestro país. Cada semana examinaremos y comentaremos cada indicación, proyecto de ley y legislación que nuestros legisladores discuten. Es vital mantenerse informado sobre las decisiones que toman nuestros representantes y el gobierno. Nuestro propósito es que todos podamos formarnos una idea clara y fundamentada sobre los diferentes sectores políticos y las decisiones de nuestros parlamentarios. De esta manera, podemos usar nuestros votos de manera más consciente y efectiva. Vamos a sumergirnos en el análisis del video de hoy. Esto es Política Chilena, tu canal oficial. Empecemos. Hoy hablaremos sobre la modificación de la ley antiterrorista, un tema que surge a raíz de la creciente inseguridad en el país y los numerosos actos de violencia que estamos presenciando. Sin embargo, las diputadas Plasencia y Fris han cuestionado esta iniciativa, argumentando que podría violar los derechos humanos y las libertades individuales. Plantean que declarar como terrorista a una persona que actúa en solitario, atacando autoridades o infraestructura crítica, podría ser excesivo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que este tipo de delincuente, conocido como lobo solitario, debería ser considerado terrorista? Tu opinión es muy importante para nosotros. A continuación, analizaremos este debate en profundidad y, como siempre, te invitamos a dejar tus comentarios al final. Muchas gracias, señor presidente. El Estado tiene la obligación de impedir, en primer lugar, de no ejecutar, pero también de impedir la violación de derechos humanos. Quiero leerles un extracto. Dice, la Comisión ha examinado y calificado de violación de derechos humanos numerosos casos de muertes cometidas por particulares por motivos o bajo pretextos políticos. Tales hechos han sido calificados además como actos terroristas si se trata de atentados contra víctimas indiscriminadas, como ser la colocación de explosivos en un lugar frecuentado por el público o el derribamiento deliberado de cables de alta tensión con la intención de, o sin importar qué, mueran electrocutados vecinos o transeúntes. Se ha calificado también como actos terroristas los ataques selectivos a mansalva o sobre seguro en contra de agentes del Estado. Este es un segmento de la Comisión Rettig, del informe de la Comisión Rettig, señor presidente. La Comisión Rettig, que es en ese sentido verdad oficial también en este país, estableció que los actos terroristas son considerados, cuanto menos en Chile, como violaciones a los derechos humanos. Y no puede ser que no exista una legislación eficiente para perseguir las violaciones de derechos humanos que cometen los grupos terroristas. Grupos como la CAM, grupos como la UAM y tantos otros que se han segregado o se han separado de estos por razones meramente financieras o para perseguir sus propios fines políticos. Señor presidente, no olvidemos también que hoy en día en Chile están actuando organizaciones terroristas internacionales. Como tal se puede calificar, creo yo, al Tren de Aragua, entre otras cosas, en razón de su relación con el régimen venezolano, o a Hezbollah, del cual sabemos que cuanto menos mantiene una cierta red de respaldo financiero en nuestro país. Entonces, señor presidente, si nosotros no tenemos instrumentos actualizados para perseguir a quienes cometen actos terroristas y a quienes los respaldan, entonces estamos cometiendo como Estado una falta por omisión. Estamos dejando sin protección a quienes puedan ser víctimas de esos actos terroristas y en ese sentido el Estado de Chile se hace por omisión culpable de violaciones a los derechos humanos. Espero que ese no sea la intención de ciertos parlamentarios que rechazan esta iniciativa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidenta. Quiero comenzar reconociendo el esfuerzo transversal de parlamentarios y parlamentarias que en torno a una norma tan trascendental hemos logrado un alto nivel de acuerdo político. Esto demuestra que los problemas serios deben y pueden tomarse en serio. Por nuestra parte, hemos impulsado un doble enfoque en la tramitación de este proyecto. Por un lado, velar por la eficacia y efectividad de los medios, instrumentos y sanciones que esta ley proporcionará a las instituciones del Estado para enfrentar cualquier actividad terrorista, y por otro, asegurar la prudencia necesaria
necesaria para evitar que esta norma comprometa los derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas. Por eso apoyamos sin duda los avances logrados, pero creemos que un tercer trámite es clave para corregir aspectos deficitarios, como la exagerada nómina de autoridades contra las que, de atentar contra ellas, se constituyen en un acto terrorista. Esto podría trivializar el concepto de terrorismo y caer en el si todo es terrorismo, nada es terrorismo. No podemos perder el foco, se trata de actos que tengan la finalidad y potencialidad de afectar la estabilidad democrática. Para lo demás está la persecución penal común. Nos preocupan también disposiciones que podrían poner en riesgo los derechos fundamentales. Por ejemplo, la creación de la figura de instigación, que no exige que se actúe sobre sujetos específicos ni que ello produzca resultados concretos. Sitúa el problema entonces en una frontera difusa con la expresión de ideas. Tampoco es prudente aplicar medidas cautelares como el arraigo antes de la formalización de la investigación. Finalmente, es imperativo revisar lo dispuesto sobre métodos de interceptación de comunicaciones para evitar que la intrusión perjudique también a personas ajenas a las investigaciones, afectando sus derechos a la privacidad e intimidad. Asimismo, la posibilidad de traslado de investigaciones a Santiago puede vulnerar el principio de erradicación, lo que no parece necesario considerando que la seguridad de los intervinientes está garantizada por otras normas como la que establece la posibilidad de la comparecencia a través de medios virtuales. En síntesis, estimadas y estimados colegas, creo que vamos por buen camino, pero no debemos cejar en que esta futura norma sirva de verdad para combatir cualquier posibilidad de terrorismo, pero no a costa de derechos y garantías que tanto nos ha costado conquistar. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. ¿Qué se puede agregar a tan profusa información del proyecto? Presidenta, este es un proyecto que lo trabajamos con mucha rigurosidad en la Comisión de Seguridad. La verdad que si bien venía el Senado, en la Comisión de Seguridad hemos intentado enriquecer y profundizar el objetivo último que me imagino todos en la sala tenemos, que es identificar con mucha claridad cuál es aquella conducta que es constitutiva de un delito terrorista que en nuestro país ha significado discusiones doctrinarias de distinto tipo, y después ir fortaleciendo la capacidad del Estado de enfrentar los delitos terroristas, que si bien al comienzo de este gobierno había cierta vacilación respecto de la calificación jurídica de algunos hechos que ocurrían en la macrozona sur como delitos terroristas, a medida que han ido avanzando los días, se ha ido generando un consenso cada vez mayor respecto del carácter terrorista de esos delitos. Cuestiones relevantes que me interesa destacar. Primero, Presidenta, el precisar el concepto de asociación terrorista, artículo primero, y también, obviamente, el ir precisando la posibilidad de que una persona individual pueda constituir delitos terroristas. Y eso es importante porque va fortaleciendo la protección penal de este bien jurídico. El artículo sexto, que limita la capacidad que tiene el juez de aplicar eventualmente atenuantes y otro tipo de marcos penales, también es relevante porque, acuérdense de mí, esto va a ir generando doctrina para otros proyectos de ley en el sentido de ir acotando las capacidades que tiene la judicatura en caso de delitos de esta envergadura para poder diversificar las penas. El artículo séptimo respecto al magnicidio, otro aporte importante. Después, Presidenta, el artículo octavo, la rigidización del tipo penal, estableciendo un supuesto de delito para el uso de explosivos. O sea que hoy día el uso del explosivo en Chile, partamos de la base de que es un delito terrorista, lo cual a alguien puede parecerle obvio, pero no era tan obvio en nuestra legislación. Después, Presidenta, el artículo 9 y el artículo 10, que su gran virtud es no solamente tipificar la acción terrorista en sí, sino que también delitos conexos, o como lo decía en su minuto el asesor del gobierno, preparatorios de la comisión de delitos terroristas con endurecimiento de las penas. Artículo 12, muy relevante, Presidenta, la incitación al terrorismo. ¿Cuántas veces vemos, incluso en planteles universitarios, el que se realizan encuentros, seminarios, que en la práctica son una verdadera apología al terrorismo? Y por lo tanto me parece muy relevante ir avanzando en esa dirección. Y por último, Presidenta, el artículo 17 y siguientes, que introduce una serie de modificaciones al procedimiento de persecución penal, de investigación,
Hay una norma que entiendo genera alguna controversia. Yo espero que no haya controversia respecto a la importancia de la interceptación de las comunicaciones en la persecución de los delitos terroristas. Para nosotros sería insólito que los mismos que hacían fanfarria con el secreto bancario hoy día les parezca una cosa tan espantosa que un fiscal intercepte las comunicaciones de alguien que comete delitos terroristas. Entonces espero, Presidenta, que lo aprobemos sin más trámite y sigamos avanzando en esta materia. He dicho, gracias, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, esta nueva ley antiterrorista que vamos a votar marca un hito importante para todos los que luchamos por un Chile democrático, porque por fin va a dejar en el olvido la herencia de la derecha pinochetista chilena. Se va a derogar la ley vigente que fue hecha en dictadura con el único objetivo de perseguir a aquellos que se atrevieron a desafiar la dictadura civil y militar de Pinochet. Este es un hito porque nuestro país no puede seguir teniendo resabios dictatoriales ilegítimos y con nula aplicabilidad. Nos merecemos una nueva legislación que se apegue al debido proceso de un Estado democrático y con estándares internacionales. No es casualidad que el Estado de Chile haya sido condenado, Presidenta, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicar esta ley obsoleta en democracia. Esto no puede volver a pasar. En el corazón de este debate se encuentra la necesidad de lograr una distinción clara entre lo que son los delitos terroristas y los que no lo son. Porque en el fanatismo ideológico de algunos, todo es terrorismo. Y cuando todo es terrorismo, Presidenta, finalmente nada es terrorismo. Esta ley avanza en la dirección correcta al definir los actos de las asociaciones terroristas de esta índole que tengan como finalidad primero socavar o desestabilizar el Estado democrático, imponer o inhabilitar alguna decisión a la autoridad de Estado democrático o socavar o desmoralizar a la población civil o una parte de ella, pero ojo, con métodos aptos para lograr estos fines. Esto es un avance porque la actual legislación carece de estos elementos que son esenciales, haciéndola subjetiva e inaplicable. Esto es un avance, porque en el futuro aquellos que quieran derrocar a un presidente democráticamente electo, atacando las bases fundacionales del Estado, tendrán un espacio en nuestra legislación para ser llamados jurídicamente terroristas. Sin embargo, debemos ser claros. No estamos conformes con la incorporación de la figura del terrorismo individual inconexo. De acuerdo con la norma propuesta, se sancionará como terrorista a quien, no formando parte de una asociación ni actuando en adherencia a los fines de ella, cometa delitos comunes, persiguiendo, entre comillas, las finalidades propuestas en esta ley. Esa es una decisión de tipo político-criminal para facilitar la imputación de estos delitos, los que pueden ser muy graves, sin duda, pero no son necesariamente aptos para poner en riesgo el Estado democrático, lo que distorsiona este proyecto. Para terminar, Presidenta, quisiera enfatizar que la protección de los derechos humanos no es ni debe ser contraria a la persecución de los delitos terroristas. Necesitamos que esta legislación permita perseguir los delitos de este tipo cuando los haya, con herramientas claras. Por eso votaremos a favor de esta norma, pero llamamos a la sala a ser responsables para que de una vez, cuando esta ley entre en vigencia, sea aplicable sin vicios y en resguardo de la vida de las personas y el Estado. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, primero, saludar a los ministros Elizalde, Cordero que nos acompañan. Primero, destacar el rol de la Comisión de Seguridad y la cantidad de acuerdos que pudimos suscribir, el Gobierno cogiendo indicaciones de la oposición, particularmente Renovación Nacional. Yo creo que logramos acuerdos en aprobar nuestras indicaciones, casi el 90% de ellas. Y ahí el especial rol que tuvo nuestro asesor Pablo Celedón, que fue fundamental, y sin ninguna duda también los asesores de Interior, Tomás Ubut y también Rafael Collado. Lamentablemente, Presidenta, ocurre algo bien extraño, que la oposición llega a acuerdo para que se le aprueben sus indicaciones con el Gobierno, pero resulta que la coalición de Gobierno, particularmente Apruebo Dignidad, termina votando en contra de su propio Gobierno y en contra de esos acuerdos para fortalecer este proyecto de ley. Presidente, es fundamental tener una ley antiterrorista moderna, que pueda ser utilizada y pueda condenar como corresponde o perseguir como corresponde delitos tan crueles y que conmocionaron a la opinión pública como fueron los homicidios de los 3 carabineros en Cañete, que todos buscamos que se le explique los máximos de las penas y que sean aplicadas leyes que correspondan en atención a la gravedad de esos delitos. Y en ese sentido, Presidenta, yo quiero destacar algunas cosas relevantes de este proyecto,
que fueron incorporadas en este trámite con indicaciones nuestras. Se amplió el catálogo de los delitos bases, Presidenta, que pueden ser considerados delitos terroristas. Se incorporaron los homicidios, distintas figuras de homicidios, incorporados los homicidios a carabineros, policías, Fuerzas Armadas. Asimismo, Presidenta, se incorporaron los delitos de ferrocarriles. Por otro lado, se incorporó el lobo solitario, Presidenta. A esta altura, ¿quién puede no creer o entender que un delito terrorista no lo pueda cometer una sola persona? ¿Saben quién es, Presidenta? El Partido Comunista y el Frente Amplio. Son los únicos que creen que una sola persona no puede cometer un delito terrorista y por eso también lo votaron en contra, a pesar de eso se aprobó. Presidenta, incorporamos también distintos delitos que pueden cometer una sola persona: secuestro, sustracción de menores, incendios, distintas figuras de homicidios. Incorporamos también, Presidenta, delitos objetivos que necesariamente van a ser un delito terrorista, como la colocación de una bomba en el metro. ¿Cómo no va a ser un delito terrorista eso? Bueno, Apruebo Dignidad cree que eso no es un delito terrorista. Presidenta, la interceptación de comunicaciones es fundamental para hallar a los terroristas. Si por un lado el Frente Amplio, el Partido Comunista, defiende que se abra el secreto bancario, es inentendible y es una incoherencia que vote en contra de interceptar comunicaciones para buscar más eficazmente a terroristas. Muchas gracias. Gracias, presidente. Ante el emplazamiento del diputado que me precedió, me voy a presentar. Soy Lorena, hija de Waldo y nuera de Jaime, dos víctimas del terrorismo de Estado. Vaya que si sabemos, por desgracia, lo que es el terrorismo y quizás el brutal terrorismo de Estado que asoló a nuestro país durante 17 años. Quiero agregar además que hace pocos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por aplicar medidas que aseguran impunidad a violadores de derechos humanos, terroristas de Estado. Desde luego, presidente, que estamos de acuerdo en que hay que legislar sobre terrorismo, pero legislemos de verdad y no con esa verborrea donde todo cabe en terrorismo y finalmente no nos hacemos cargo de aquello y terminamos haciéndonos cómplices de persecuciones políticas que no tienen nada que ver con el terrorismo. Hechos: la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace pocos días. Hechos: el Consejo de Derechos Humanos diciéndole al Estado de Chile que mantener el estado de excepción significa una forma de persecución a pueblos originarios. Hechos: abogado Roberto Garretón, Premio Nacional de Derechos Humanos, relator especial de la ONU, referido a estos temas, diciendo hace unos años atrás: resulta un desprestigio para el Estado de Chile en relación a la antigua ley antiterrorista y el accionar contra el pueblo mapuche. Resulta una vergüenza para el Estado de Chile hablar de terrorismo en el Gualmapu cuando vemos el accionar, por ejemplo, de Al-Qaeda, dicho por el señor Roberto Garretón. El tema es la ley antiterrorista, de la cual hoy día algunos de sus articulados vamos a aprobar. ¿Quiere ser una excusa para la derecha para el control social? Eso no lo vamos a permitir. Muchas gracias. Gracias, presidente, por respetar el orden. Presidente, la ley antiterrorista avanza contra la voluntad del Frente Amplio y del Partido Comunista. Durante toda su tramitación abogaron por las garantías del terrorista. Una muestra más de que en esto no estamos en la misma. Es mentira que en este tema estamos todos alineados, como sería esperable, como sería decente. El artículo 4
de este proyecto de ley consagra la figura del lobo solitario, en contra de la voluntad de la izquierda radical. El artículo 6 consagra un marco rígido de aplicación de la pena, contra la voluntad de la izquierda radical. El artículo 12 tipifica y sanciona la difusión pública de mensajes o consignas que tengan como finalidad incitar la comisión de delitos terroristas, contra la voluntad de la izquierda radical. Como verán, esta ley es contra la voluntad de la izquierda radical porque el terrorismo en Chile tiene un color político y ese color es el rojo. Hoy ya se olvidaron que Gabriel Boric visitó al terrorista y asesino del senador Jaime Guzmán, el terrorista Ricardo Palma Salamanca, miembro del grupo terrorista Frente Manuel Rodríguez. Hoy ya se olvidaron que Gabriel Boric reivindicó el legado del Frente Manuel Rodríguez y el Frente Autónomo. ¿O se olvidaron que hace pocos días un senador de la República señaló que la CAM, un grupo terrorista, no era un grupo terrorista? ¿O se olvidan cómo la izquierda respaldó la subversión octubrista en la que se incendiaron 19 estaciones de metro, iglesias, universidades, locales comerciales? Se atentó contra la integridad de cientos de carabineros. Pero para ustedes no es terrorista. No, para la izquierda radical no. Les podría recordar y enrostrar tantos hechos que demuestran que en esto ustedes y nosotros tenemos un abismo de diferencia. Ustedes no están con la posición de los chilenos honestos y trabajadores. Ustedes han reivindicado sistemáticamente la violencia y la han respaldado. En otros tiempos al menos tenían la entereza y la valentía de agarrar un fusil. Hoy, tras sus pupitres, siguen respaldando al subversivo, al que lanza bombas molotov, al que atenta contra la integridad de carabineros. Lo siguen respaldando, le siguen dando apoyo jurídico, apoyo político. Pero al menos en otra época tenían los pantalones para poder estar en la calle ahí, al menos recibiendo lo que tenían que recibir. Pero no, ahora muy como esta izquierda radical burguesa. Las víctimas del terrorismo, presidente, todos los chilenos comunes y corrientes, las familias honestas, tienen derechos humanos y para eso, al menos, una inmensa mayoría del sistema político va a estar con ellos. Votaremos a favor contra la voluntad de la izquierda radical porque en esto estamos claros que si el terrorismo tiene un color, ese color es el rojo. Votaremos a favor, presidente. Tiene la palabra la diputada Erika Ñanco. Se me van a acumular los minutos perdidos porque los diputados no quieren dejar de conversar entre ellos. Bueno, aún así, señor presidente, estos mismos diputados que no paran de hablar entre ellos, hoy día se están llenando la boca de terrorismo mientras reivindican hasta el día de hoy al máximo terrorista de este país, al dictador Pinochet. Les recuerdo, señores terropinochetistas, que hace 10 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por el caso Norín Catrimán y otros, principalmente por la violación del principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, del principio de igualdad y no discriminación y del derecho al debido proceso en contra de 8 comuneros mapuches que fueron condenados por supuestas conductas terroristas. Señores, es necesario más que nunca que podamos modificar esta ley, principalmente porque los casos en los cuales se ha visto involucrada o que se ha tratado de condenar a personas por esta ley han sido personas humildes, personas que no han cometido delitos. Quiero solamente recordar a este caso Norín Catrimán, en el cual el Estado de Chile tuvo que verse obligado a pagar una indemnización por vulneración al derecho de la igualdad. Y no solamente son las personas de origen mapuche quienes se han visto perjudicadas con esta ley que data desde la dictadura. O sea, estamos modificando una ley que su mismo dictador terrorista fue quien instaló en nuestro Estado, principalmente para perseguir a quienes no pensaban como él, a quienes tenían una ideología política distinta, cuestión que yo creo que hasta el día de hoy siguen reivindicando. Es por eso, señor presidente, que esta modificación a la ley antiterrorista debe, por supuesto, perseguir los delitos antiterroristas que son los que se van a tipificar en esta ley. Hay que tener sumo cuidado porque no podemos seguir revictimizando, ni mucho menos mal utilizar el Estado de Derecho para que las personas no tengan igualdad ante la ley. Sí existen reparos también en algunos artículos respecto de esta ley, que se conversaron inclusive en la Comisión de Seguridad. Existen algunas cuestiones que no tienen
algún tipo de incongruencias con la ley que se refieren principalmente a las conductas terroristas que tratan a una acción organizada cometida por grupos entrenados cuyo objetivo es desestabilizar el Estado democrático. Desde acá, calificar como terrorista una conducta no es permanente ni grupal, puesto que, como dije anteriormente, es incongruente con la ley. Aún así, señor presidente, espero que en esta sala prime el derecho a la igualdad ante la ley y que la sensatez, que a veces no parece ser muy parte de los colegas del frente, pueda ser votada hoy día. Muchas gracias. Quiero partir por valorar que por fin estemos sacando adelante una modificación a la ley antiterrorista. Y lo valoro porque quizás se le olvida o lo quieren olvidar, pero el año 2017, en gobierno de la presidenta Bachelet, intentamos realizar una modificación a la ley antiterrorista y ustedes la rechazaron. El año 2019, en el gobierno del presidente Piñera, se presentó una modificación a la ley antiterrorista y ustedes lo rechazaron. Y lo increíble es que hoy día nos vienen a decir que por fin se va a poder avanzar en modificaciones porque la ley no lo permitía. ¿Y cómo lo iba a permitir? Si ustedes vienen bloqueando las modificaciones a la ley antiterrorista hace décadas y lo vienen bloqueando porque tienen vínculos políticos con personas que hoy día están condenadas por la ley antiterrorista o son perseguidos por la ley antiterrorista. O cómo olvidar esos viajes que hacían antes de la campaña presidencial al Gualmapu. Ese Gualmapu con lo que ustedes hicieron campaña y que hoy día están cambiando, enhorabuena, por modificaciones a la ley antiterrorista. Entonces es increíble cómo nos va cambiando la vida. Ustedes recorrieron Chile haciendo campaña con el Gualmapu y hoy día van a aprobar aparentemente, vamos a esperar su votación, modificaciones a la ley antiterrorista. Ustedes hoy día aparecen respaldando a militares, pero hicieron campaña atacando a militares. ¿Cómo olvidar esa icónica imagen de un 18 de octubre del 2019 con el presidente Boric insultando a un militar en Plaza Italia? Ustedes aparentemente dicen que apoyan a Carabineros y le están entregando recursos, pero en la práctica no son capaces de sacar adelante las reglas de uso de la fuerza. Entonces, enhorabuena que empiecen a ver y a entender y a comprender la importancia de perseguir a los grupos terroristas. Pero no me vengan con ese discurso de que por fin ahora se va a poder implementar porque ustedes durante décadas frenaron los avances y las modificaciones a esta ley. Se habla mucho de las volteretas del presidente Boric. Estamos frente a una nueva voltereta, a esa con la que hicieron campaña hablando del Gualmapu y hoy día, enhorabuena, están dispuestos a modificar y a meterlos presos por terroristas. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Veloso. Muchas gracias, presidente. Quiero partir por valorar sin duda las modificaciones a esta ley porque de cierta forma se pone al día y se pone a la par de estándares internacionales y también en el reconocimiento o más bien en la especificidad necesaria respecto a formas de terrorismo que no estaban consideradas. Me parece importante señalar, presidente, que el terrorismo tiene por objeto infundir terror. ¿De cuántas formas se puede infundir terror en la sociedad? Pensando que esto sí, hay organizaciones terroristas que infunden terror. Y también existe el terrorismo de Estado, cuestión no menor. Se señala que la izquierda o el Frente Amplio ha rechazado durante muchísimo tiempo, durante décadas, las modificaciones a la ley antiterrorista. Bueno, habrá que ver qué modificaciones. Recién decía por su intermedio el diputado Coloma, además de eso, que también lo dijo él, que es porque se apoya a gente que estaba involucrada en actos de terrorismo. Bueno, ¿y qué hacemos entonces con esa gente a la que ellos apoyan, que estuvo involucrada en terrorismo de Estado y que de hecho hoy día están presos y los que no están investigados o están calladitos en sus casas con la impunidad que se le ha dado a los genocidas en este país porque siguen teniendo el poder económico y como hemos visto parece que también tienen vínculos con el poder judicial? Así es que la impunidad se les ha hecho bastante fácil, presidente. Por otra parte, me quiero hacer cargo de otro tipo de dichos en honor a la verdad. De nuevo, el diputado Benavente, por su intermedio, dice que el gobierno tiene vínculos con el terrorismo. ¡Qué grave! ¡Qué grave! Porque si tiene algún antecedente debería presentarlo a la Fiscalía.
Porque sembrar ese manto de duda me parece de una irresponsabilidad que le hace un daño tan grande al país cuando la gente intenta tener fe y confianza en las instituciones, mientras se destapa este caso, el caso más grande de corrupción que ha tenido la historia, que involucra a la derecha, donde está involucrado el Poder Judicial, donde está involucrado el gobierno del expresidente Piñera, donde están involucrados sus candidatos. Entonces, ellos le dan un argumento a la ciudadanía para que sigan desconfiando, pero por cierto estableciendo mentiras a las que están acostumbrados. El cariño por Chile no se les nota por ninguna parte, el patriotismo no se les nota por ninguna parte, porque cuando están en las instituciones roban, cuando están en el poder los usan para beneficiar a sus amigos financistas de sus campañas. Y cuando tienen la oportunidad de usar este micrófono para decir cuestiones que son reales y que le dan alguna explicación a la ciudadanía, siquiera de los proyectos de ley, por honestidad intelectual, tampoco. Y tratan de instalar relatos falsos. Entonces vemos que una derecha que se queda sin argumentos y que se queda, por cierto, expuesta por primera vez de la forma en la que están expuestos todos sus irregularidades y sus candidatos y sus militantes y sus gobiernos que cometen irregularidades y le meten la mano al bolsillo al país cuando están en el poder, no les queda de otra que presentar acusaciones o establecer relatos falaces. El diputado Rito Goechea, por su intermedio, presidente, llama héroes a soldados que asesinaron a compatriotas, que mataron incluso uniformados, que mataron a mujeres embarazadas, a niñas. Me parece que es un vendepatria, presidente. Así como el diputado Araya, que tiene un parche de Patria y Libertad, una organización de extrema derecha que mató a mujeres, niños. Son unos vendepatria. Gracias, diputada Veloso. A continuación tiene la palabra la diputada Camila Flores y con posterioridad la diputada Marlene Pérez. Gracias, presidente. Mire, la verdad es que tenía un discurso bastante distinto para referirme a este proyecto, pero dada la cantidad de ignorancias que se escuchan en esta sala, vamos a tener que cambiarlo un poco. Primero sí me gustaría partir refiriéndome a los dichos del senador Huenchumilla de hace unos días atrás, que calificaba a la CAM como una organización no terrorista. Yo espero que con este proyecto que vamos a votar el día de hoy le quede claro qué significa el terrorismo. Ya no va a poder tener esa calificación subjetiva, probablemente para tratar de ganar réditos electorales con algún candidato a gobernador de esa región y tratar de ganarse votos de algunos violentistas, y no decir las cosas por su nombre. La CAM es una organización terrorista. Y entiendo que hayan muchos que no quieran decir las cosas por su nombre, porque ahí están sus electores, están que los apoyan. Y cómo no, si hace algunos años atrás, no muchos, el en ese entonces diputado Gabriel Boric visitaba abrazándose en el extranjero con un terrorista, sentenciado por la justicia como tal, Palma Salamanca, asesino de un senador en democracia. Y si eso lo hace el presidente de la República, ¿qué cosa le podemos pedir a estos pobres diputados que tienen acá de izquierda? O a los senadores de su coalición. Sí, es la lógica, cuando la cabeza anda mal, difícilmente el resto va a andar bien. Ahora, este proyecto, que valoro enormemente y que deroga una ley antiterrorista que no servía de nada, porque quedaban en impunidad casos tan emblemáticos como el denominado caso Bomba, va a permitir que con elementos objetivos sí se les pueda condenar a los terroristas. Que ese elemento tan difícil para quienes somos abogados de probar que era el ánimo del terrorista, ¿cierto? Un elemento subjetivo, en los tribunales sí se puede aprobar. Se puede aprobar porque incorporamos elementos objetivos. Generar temor en la población, los medios que se pueda emplear, la premeditación del mismo y, por cierto, que todos estos actos estén dirigidos a obtener la acción o la omisión de la autoridad. Ojalá que ahora los diputados y los senadores empiecen a decir las cosas por su nombre, no con interpretaciones, porque la ley se tiene que dar conocida por todos. Y que al terrorista se le diga terrorista, ya sea uno o que esté aliado con otro grupo, como son el Frente Manuel Rodríguez. Y que la justicia, de una buena hora, empiece a tener a estos criminales detrás las rejas, de donde, por cierto, ojalá nunca tengan que salir. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. La verdad, y tal como lo han asumido otros parlamentarios y parlamentarias, no tenía toda la intención de intervenir en este debate, sin embargo, he visto que se ha ido desvirtuando.
y lo he visto a propósito de una intención donde se busca imputar una intencionalidad a un sector político determinado, al sector que yo represento, lo que también está muy desarraigado de la realidad. ¿Y por qué quiero hacer esta intervención, presidente? Porque creo que este proyecto de ley es clave toda vez que se califican a las conductas terroristas aquellas que atenten contra el Estado democrático de derecho. Y quiero decir, el Estado democrático de derecho es porque acá también se ha intentado a través de distintas locuciones, que incluso una diputada que me antecedió, por su intermedio, presidente, habló justamente del derecho que tuvo el pueblo de Chile de rebelarse contra la dictadura de Pinochet. Y eso, ahí claramente hay una imputación donde justamente intentan hacer toda una nebulosa contra un sector que legítimamente sí defendió al pueblo para justamente hoy día obtener la democracia. Y en ese sentido, esa calificación, a mi parecer, presidente, no está dentro del terrorismo. Y quiero ser muy clave en esto porque cuando se habla de atentar contra el Estado democrático de derecho, es, presidente, que nosotros sí creemos que esta ley justamente hoy día viene a dejar atrás a aquella que dejó el dictador, le guste a quien le guste. Y en eso quiero también traer a colación otros conceptos que creo que también son muy importantes de poder poner acá en esta sala y en el centro de la discusión. Acá se ha hablado de que en Chile existe y ha existido hace mucho tiempo el terrorismo. Y claramente que ha existido hace mucho tiempo. Y quiero ponerlo acá porque algunos hablan de que el terrorismo viene de un sector político determinado, pero como lo han dicho otros colegas, en particular, presidente, acá el terrorismo de Estado existió por 17 años en nuestro país. Y eso es lo que estamos intentando hoy día subsanar y remediar con tener una ley antiterrorista que hoy día no se ajuste a los objetivos que tenía justamente la dictadura. La utilización de métodos ilegales de carácter clandestino por parte del Estado. Y eso fue la CNI y fue la DINA. Presidente, yo no voy a permitir que en esta discusión de una ley tan importante a nosotros se nos impute un carácter que no tenemos un carácter democrático y hoy día estamos... Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, estimados colegas, en Chile hay terrorismo. Hay terrorismo. En la macrozona sur, zona donde vivo y que represento, ocurren 2,1 hechos de violencia rural al día, de los cuales muchos de los cuales podemos señalar que son terroristas. Y el problema que tenemos es que tenemos una ley antiterrorista, pero que en la actualidad prácticamente no se aplica, porque hay una complejidad con el denominado ánimo terrorista que es muy difícil de probar. Y entonces, conductas tan graves como el terrorismo están siendo sancionadas por la ley común. Por eso era indispensable una norma como esta, y una norma que lo que hace es modelar conductas y además otorgar herramientas que son necesarias para perseguir y para sancionar de mejor forma estos hechos. Prueba de ello, tenemos la ley de robo madera que aprobamos hace un año y medio, y que ha significado un cambio en la conducta. Disminuyó de manera importante la comisión de ese delito solo porque esa ley establecía sanciones más altas y mejores formas de perseguir. Esta norma tiene muchas virtudes que eran necesarias. En primer lugar, sanciona la asociación terrorista, que consiste en formar parte de una asociación terrorista. Más aún, se sanciona más gravemente a quien es jefe y activo, pero incluso al que participa de una asociación. Esto es muy importante porque desincentiva la participación de un grupo que puede nacer como no terrorista, pero puede derivar en terrorista. Esto modela conductas. Establece la figura que fue cuestionada del lobo solitario, de aquella persona que no forma parte de una agrupación terrorista, pero que no obstante aquello comete delitos terroristas. Sanciona, muy importante, la formación o el entrenamiento de personas para ser reclutados para actos terroristas. El reclutamiento y el entrenamiento, sobre todo si son menores de 18 años, excelente medida. Aumenta las penas si son funcionarios públicos, en un grado aumenta las penas si es que son funcionarios públicos que cometen este delito. Establece técnicas de investigación similares a la ley 20.000 que permite perseguir el narcotráfico y el microtráfico, y eso es muy bueno a pesar de lo que señalaba la diputada, por cuanto están garantizadas el respeto de los derechos de los ciudadanos y, por supuesto, todos podemos ser objeto de una investigación y podría, por ejemplo, ser escuchadas las llamadas
llamadas de otras personas que no forman parte del grupo, pero estamos velando por la seguridad de nuestro país y ese costo también hay que pagarlo y es una decisión que tomamos como sociedad, porque el terrorismo es grave y nos está azotando. Establece figuras del que favorece los actos, el financista, el conspirador, el que difunde mensajes incitando a otros a cometer actos terroristas. Esto es esencial. Esto no es menor, el buscar que otros cometan actos terroristas, solo difundir ya es un delito. Y eso es importante, la sociedad le está diciendo a los ciudadanos que ese solo hecho no es inocuo, es relevante y va a ser castigado. Estrategia Nacional de la Prevención y Combate a las Conductas Terroristas también está establecido para que nuestro país pase a tener una estrategia en este sentido y también son normas procesales que permiten un aumento de pena y también, por ejemplo, aumentar el plazo de detención en caso de la investigación. Son delitos complejos que requieren de una ley moderna y especial como esta y esperamos que esto signifique un cambio en la conducta de los chilenos y en la forma de sancionarlos. He dicho, muchas gracias. Presidente, la actual ley antiterrorista ha sido fuente de algunos de los mayores fracasos judiciales en nuestra historia. De 127 personas imputadas por delitos terroristas entre el año 2002 y el año 2018, solo dos terminaron con condenas por esta calificación. También hemos conocido de bochornosos casos de investigaciones con escuchas telefónicas infundadas y montajes como el del caso Huracán. El proyecto de ley antiterrorista que hoy día discutimos en esta sala responde a la necesidad de modernizar y simplificar esta normativa que ha quedado obsoleta frente a las nuevas complejidades que plantea el terrorismo del siglo XXI. Actualiza definiciones, sanciones y procedimientos y también reconoce fenómenos como la actuación de organizaciones y de individuos en acciones terroristas. En el debate de este proyecto de ley se nos planteó el desafío de equilibrar dos desafíos. Por un lado, hay que robustecer nuestra legislación haciéndola eficaz y eficiente, pero también asegurándonos de que la persecución del terrorismo no comprometa derechos fundamentales de nuestros ciudadanos a los que justamente buscamos proteger. Y en la búsqueda de este equilibrio, varias de las normas que se proponen en sala no lo alcanzaron. Me quiero referir a dos brevemente que considero las más graves. En primer lugar, la figura del lobo solitario inconexo, es decir, quien comete un único delito por una sola persona que no pertenece a un grupo terrorista ni tampoco adscribe a consigna terrorista alguna. Esta figura nos parece compleja, primero porque la técnica legislativa yerra al cometer el mismo error del que adolece la legislación actual, es decir, se exige del autor una disposición psicológica subjetiva final de desmoralizar o someter a la población, algo que es casi imposible de probar, persistiendo así el problema de aplicación y de efectividad que tiene la normativa vigente. Presidente, también nos resulta preocupante la propuesta de los artículos 19 y 20 que pretende permitir que sean interceptados datos personales, direcciones IP, georreferenciación y otros métodos de investigación a personas que son ajenas a la investigación mediante la utilización del sistema IMSI-Catcher. Se trata de un verdadero sistema de espionaje a la ciudadanía que permite captar toda la información sensible de cualquier persona que esté o pase por un determinado sector sin que tenga ninguna relación con un acto o con una asociación terrorista. Y este nivel de vigilancia nos parece que atenta en contra de la privacidad y no es aceptable en un Estado de Derecho. Presidente, este proyecto da un paso importante para fortalecer nuestra legislación y lo vamos a aprobar en general, pero debemos asegurarnos de que sea una herramienta eficaz y justa para enfrentar al terrorismo sin erosionar los principios democráticos. Muchas gracias, presidente. Saludar a los diputados en la sala, al señor ministro presente y también al personal de la corporación que nos acompaña y permite este trabajo. Pensaba no hablar, presidente, esa es la verdad, porque para quienes vivimos en la región no estamos expuestos precisamente al tema del terrorismo y estamos amenazados permanentemente. Afortunadamente, Carabineros de Chile está 24 horas protegiendo mi casa y mi espacio, especialmente mi permanencia en la región. Y agradezco que así sea. Para quien vive probablemente en un departamento en Ñuñoa con un par de gatos y unos perros, seguramente no es el tema del terrorismo. Y es así como entonces se habla con mucha facilidad de este tema que es tremendamente grave. Yo me alegro de que esta ley esté avanzando
por lo que he escuchado, lo más probable es que salga aprobada. Yo me pregunto, ¿esto habría sido posible en el gobierno del presidente Piñera? Creo que no, porque todos los análisis, todas estas cosas que hay que hemos revisado, dicen que el diputado Boric, junto a otro grupo de diputados que hoy día son ministros y otros, votaron todo en contra de lo que se propuso a propósito de estas leyes. Así que yo me alegro que ahora estén entrando en buen camino con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la gente. No se puede vivir con temor, presidente. No se puede vivir con el temor a que si vas a llegar o no a la casa, de que si tus hijos van a llegar o no a la casa. Eso no es posible. Y eso también tiene que ver con en relación al crimen organizado y otros que tenemos y que estamos sufriendo en nuestro país. Y somos precisamente nosotros, a través de las leyes, que tenemos que hacernos responsables para que este tipo de cosas caminen y resulten adecuados para poder llevar adelante iniciativas como esta. Yo espero que sea aprobado por amplia mayoría, no espero nada del Partido Comunista ni del Frente Amplio, que normalmente se han negado a este tipo de medidas. Afortunadamente, tal como lo decían algunos de los que me antecedieron, ya no se habla de Gualmapu, ya no se habla de otras cosas que eran realmente un tema, y lamento, por otro lado, los comentarios del senador Huenchumilla, que ha dejado muy mal parado a la región de la Araucanía. Yo espero que pida perdón por las palabras, especialmente porque él está, junto con el señor Moreno, liderando un grupo que tiene la idea de llegar a una paz y el entendimiento. Dios salve a Chile, Dios cuide a nuestra querida región de la Araucanía. Gracias, presidente. Queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender las diferentes perspectivas y propuestas en discusión. Recuerden que su opinión es importante y es fundamental informarse para tomar decisiones bien fundamentadas sobre los temas que afectan a nuestro país. Nos despedimos por ahora, pero nos veremos en el próximo video con más temas de interés. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras publicaciones. Esto es Política Chilena, tu canal oficial de debates y política. Como siempre, agradecemos tu preferencia. Hasta el próximo video.